Estoy emocionada de presentarles el día de hoy a Esperanza Montoya, una médica enfocada en el bienestar, a diferencia de muchos especialistas que nos hemos enfocado en la enfermedad. Ella es una médica y cirujana del CES, especialista en longevidad y estética de la Universidad de las Islas Baleares en España y, aparte de eso, es una especialista en medicina deportiva. Y más allá de los títulos o los diplomas, para nosotros como familia, esta mujer representa bienestar y por eso está acá con nosotros hoy. Esto es Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino y el doctor Juan Gómez Hoyos. La semana pasada estabas hablando con Juan sobre esa analogía entre el cuerpo humano y los carros. Y todos sabemos que cuando tenemos un carro nuevo que sale del concesionario está reluciente, divino, funciona perfecto, obviamente está nuevo, pero con el paso del tiempo, la exposición al sol, al agua, el uso empieza como a desgastarse, ¿sí? A diferencia de un carro, el cuerpo humano y el cerebro tiene como unos mecanismos de autorreparación que eventualmente también con el tiempo se empiezan a desgastar. Pero yo te quería preguntar hoy, Esperanza, porque a veces uno ve unos carros antiguos por allá de los años 80, en esos desfiles especiales que hacen, funcionando perfectamente, divinos, relucientes, y a veces uno ve un carro que tiene menos de un año de uso y está sucio, estrellado, deteriorado. ¿Cómo podríamos hacer esa analogía con el cuerpo humano y hoy que vamos a hablar del cerebro? Lady, impresionante la pregunta, ¿cierto? Porque uno a veces nos explica, y creo que ahí voy a retomar pues de lo que habíamos hablado la semana pasada, y es la diferencia en estilos de vida, ¿sí? La diferencia en esos aspectos que impactan la epigenética y cómo esto influye en los mecanismos de reparación que tiene el cuerpo y por ende en la tasa o la velocidad de envejecimiento de esa caída libre, si se da paulatina o se da en caída, una caída precipitada. Ahí digamos que también juega un papel importante las diferencias entre la edad biológica y la edad cronológica. Entonces, esa diferencia entre el carro antiguo en el desfile de autos antiguos que se ve precioso, brillante, con fuerza, camina bien, y de pronto uno nuevo que ya está vuelto nada, o sea, en mal estado, puede ser porque ese 70-80% que hablábamos de estilos de vida, de epigenética, calidad de sueño, manejo del estrés, alimentación, en cuanto a la analogía del carro, el ejercicio, propósito de vida, ¿cierto? ¿Cómo está afectando esa información genética que tenemos ya, que nos la hemos ganado? Hay estudios que esto ha sido importante en gemelos idénticos, que digamos que la información genética es exactamente igual, que esto ha servido mucho pues para estudios científicos en cuanto al envejecimiento, en cómo esos mismos gemelos con la misma información genética, el envejecimiento es totalmente diferente, cómo tienen unas enfermedades a más temprana edad, cómo la piel se ve diferente, y la única explicación que han encontrado es esto, estilos de vida y hábitos, que es lo que conocemos como la epigenética. Ahora, las teorías del envejecimiento, digo teorías porque hasta la fecha no hay una sola certera, o sea, son todas teorías. Okay. Se cree que es la parte de regulación de los telómeros, que son como unas capoticas que tienen los cromosomas al dividirse, o la acumulación de radicales libres, la falla en ciertos mecanismos de la mitocondria. Entonces son teorías hasta la fecha porque no hay una sola. Lo que sí sabemos, digamos que ahorita con certeza, aunque ya habíamos discutido en el capítulo pasado con Juan, que yo creo que no hay verdades absolutas y mañana será otra cosa, es la importancia y el papel que juegan estos estilos de vida en las diferentes edades. Entonces, la edad cronológica puede ser definida como la edad desde el momento del nacimiento y una medida exacta en el tiempo, o sea, la edad que tiene la cédula, que así le decimos El cumpleaños. aquí. Cumpleaños, cuántos años. Pero la edad biológica puede ser totalmente diferente, puede ser menor a la edad cronológica, que ese sería nuestro objetivo, ¿cierto? Porque ¿qué quiere decir? Que si está la edad biológica menor es que la velocidad del envejecimiento va
lenta, lenta, lenta. O que esto sería algo triste, pues, y que no quisiera que pasara ni conmigo ni con mis pacientes, y es que vaya por encima de la cronológica. Acelerada. Que sería lo que pasó con ese carro nuevo recién salido del concesionario. Esa es como la diferencia grande entre la cronológica y la biológica. Ahora, si nos metemos a la profundidad, cada tejido puede tener velocidades de envejecimiento diferentes. Entonces empieza a haber una edad cardiovascular, una edad metabólica, me imagino que una edad cerebral, que tú nos puedes hablar más de eso, edad osteomuscular, pero digamos que la biológica incluye en general todo, y ya ha habido muchos estudios que están haciendo como para este estudio de longevidad en relojes biológicos, en marcadores biológicos, porque los estudios eran difíciles de llevar a cabo, pues porque tenían que coger cohortes y seguirlas en el tiempo y esperar a que se murieran de X, Y o Z. Entonces eran los estudios que eran muy difíciles de practicar. Porque, eternos, costosos. O sea, sí, o sea, logística, en tema pues, epidemiológico muy difícil de llevar a cabo. Y estos relojes biológicos entonces nos permiten evaluar ciertos marcadores, llámese de sangre o marcadores de la capacidad cardiovascular, etcétera, inclusive algunas biopsias de tejidos, en cómo las intervenciones que se está haciendo afecta esa edad biológica y el envejecimiento. Y este tema del envejecimiento nos encanta, y con Juan dijimos, bueno, ¿cuál va a ser el tema del siguiente podcast? Porque yo como neuróloga, y esto lo sabemos en el mundo, está aumentando la esperanza de vida, entonces, aparte porque hay menos natalidad, entonces en el año 50 una persona en promedio vivía hasta los 46, ya vamos en los 70, casi para los 80, dependiendo del país, y para el 2020 había 1 billón de mayores de 60, en el 2050, que es ahorita en 25 años, 2 billones, o sea, se va a duplicar, y uno dice, bueno, o sea, la población se está envejeciendo, la pregunta es, ¿nos estamos envejeciendo bien? Y yo ahorita con este proyecto de neurociencias, es triste, pero estoy convencida de que el reloj biológico de nosotros va mucho más rápido, muy acelerado en comparación con el siglo pasado, ¿sí? Porque estamos en multitarea, porque estamos estresados, porque estamos normalizando vivir estresados, porque vamos en un mundo tan acelerado que yo siento que todos los ritmos están aumentando. Entonces, más que enlentecer el envejecimiento o incluso pararlo, como muchos científicos quieren, es, venga, volvamos a lo normal. Es que estamos envejeciéndonos más rápido de lo que deberíamos. Volvamos ese reloj biológico a que se calme y vamos a bajar las revoluciones. Según lo que estás diciendo ahí, o sea, wow, porque no lo había pensado así. O sea, me parece impresionante porque es, a ver, una cosa es la esperanza de vida, ¿cierto? Y la expectativa de vida, que claramente lo que acabas de decir ha aumentado y creo que seguirá aumentando, porque esto va como en la ciencia, sí. O sea, la esperanza de vida, vivimos más tiempo, punto. Pero el ritmo del envejecimiento no lo había pensado así. Probablemente sí estemos envejeciendo si comparamos a ciertos momentos de la historia con lo que estás diciendo de este estilo de vida frenético, de la inmediatez. Total. Que vivimos en el día a día, en el consumo de todo, que no queremos esperar para nada, ¿cierto? De pronto sí, tienes toda la razón, que los relojes biológicos vayan acelerados. Y mira que... o sea, yo empecé a buscar del tema porque yo decía, yo veo a mis pacientes en consulta acelerados. Yo soy muy acelerada, pero la maternidad como que vamos a volver al ritmo porque es que acelerada no me da. Empecé como a bajarle las revoluciones al carro y ahora veo con otra mirada y veo que todos mis pacientes van a un ritmo más rápido del necesario incluso. Y hay un término nuevo que se llama demencia digital, amnesia digital, el efecto Google. Y es que ahora personas jóvenes de 20 o 30 años tienen síntomas de demencia. En cerebro, envejecimiento, el tope del envejecimiento es demencia. ¿Sí? Eso es lo que uno quiere evitar, ¿cierto? Nadie quiere tener a un familiar, un amigo o uno tener demencia. Y ahora hay pacientes jóvenes con los mismos síntomas de un deterioro cognitivo leve, porque como que la memoria se trasladó al computador o a las pantallas, porque hay una cosa que ellos llaman una sobreestimulación sensorial crónica. O sea, estamos imágenes visuales, mensajes, notificaciones. El cerebro no está acostumbrado a eso. Entonces, por eso es que mis mensajes siempre son, venga, desconéctese de las pantallas, las tenemos que usar, la tecnología es maravillosa, nos ha cambiado el mundo, la vida, las posibilidades. Exacto, podemos estar acá y nos pueden estar escuchando en otra parte del mundo, pero sea sabio en medir cómo las va a usar, ¿sí? Porque
está demostrado que en niños, y mira con lo que va a hacer la nueva generación, o sea, pensamos que la nueva generación va a tener mucha más demencia porque la sustancia blanca y gris del cerebro de los niños con exceso de pantallas es diferente a la nuestra. Entonces no sabemos qué va a pasar, pero los que están como en este ritmo de venga, bajémosle a las revoluciones, dicen que la demencia va a aumentar aún más de lo que dice CDC en Estados Unidos. O sea, que eso se va a duplicar o a triplicar. Terrible. Demasiado triste. Y estaba pensando en ese ejemplo y solo pensaba en cuando necesito ir a un lugar, una dirección. O sea, yo nací en Medellín, ¿cierto? Vivo en esta ciudad, yo me sé mover en esta ciudad. ¿Y qué pasa? Que a veces, pues, a no ser que sea pues como la ruta que hago todos los días, pero si voy a un lugar prefiero poner o Google Maps o Waze, ¿sí? Y eso, de verdad, a veces digo, me está quitando la capacidad de pensar qué ruta va a tomar. Y eso lo vivo en el día a día. Tremendo, tremendo. Y no solamente hacemos que el dispositivo lo haga por nosotros, sino que estamos desesperados por llegar ya y si hay un taco y nos desvió, estamos en un afán permanente. Yo ayer estaba con mis hijos en un pueblo y yo pensaba, la vida lenta. Esto es una maravilla. Tenemos que llevar nuestra vida y la de las siguientes generaciones al ritmo necesario para no envejecer biológicamente tan rápido. Balanceado totalmente, sí, esa como glorificación de lo inmediato, glorificación del estrés, ¿cierto? Como que tenga cierta connotación social de éxito. Total. Lo que sea para cada uno éxito según su definición, pero que a veces se glorifique, ¿sí? El estar ocupado y el vivir en esas carreras. Exacto, ese es elogiado. Uy, ella está todo el tiempo haciendo muchísimas cosas, mírala cómo está de ocupada. A mí me impactó un día, estaba en un hospital, llegué a ver un paciente y me estaban hablando las enfermeras, estaba viendo el electroencefalograma del paciente, le estaba explicando a ellos, estaba como una loca, supremamente acelerada, eso fue hace como 2 años. Y empecé a escuchar, porque no, estoy haciendo todo el tiempo, que una familiar del paciente me decía, ay, mira esa doctora, me recuerda a la tía X, que siempre estaba haciendo todo y nunca estaba haciendo nada. Y tenía razón. Esa frase me impactó tanto y yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Por tanto querer hacer, estoy dejando de ser, y ese día para mí fue como un boom. O sea, voy a concentrarme en hacer una cosa. Si estoy en el trabajo, voy a estar en el trabajo. Si estoy con mis niños, voy a estar con mis niños. Me voy a poner en modo avión. O sea, voy a empezar a hacer una tarea, una cosita a la vez. Impresionante, muy fuerte eso, el disfrute de estar aquí y ahora en el momento presente. La vida que va sucediendo, en que si no nos damos cuenta. De acuerdo, de acuerdo. Entonces empecemos con el sistema eléctrico, sistema nervioso central. Vos desde la longevidad, ¿cómo lo ves? ¿Qué sucede en el sistema nervioso central a partir de las otras partes del cuerpo con el envejecimiento? O sea, ¿qué estrategias hay? Bueno, en cuanto a lo que a mí me corresponde en esta especialidad y lo que me apasiona es explicarle a los pacientes que una vez ya tengamos, pues, y no es como que se empiece en un orden específico, o sea, se empieza en el orden que el cuerpo lo necesite, ¿cierto? Pero que si el sistema cardiovascular está muy bien, la parte del chasis está muy bien, yo puedo tener el Ferrari parqueado y si hay un cortocircuito eléctrico, que hace ese que les digo, o sea, hay un cortocircuito eléctrico en la conexión de esos cables y demás, por más que yo prenda el carro no va a prender. O si prende, se quedó varado en el camino porque hizo un corto, ¿cierto? Entonces ahí viene la importancia del cerebro y yo lo junto, que no sé si lo queramos con la parte, o sea, la parte de salud cerebral, cognitivo y demás, pero la parte de la salud mental, del Total. bienestar, ¿cierto? Que finalmente está todo unido, ¿sí? Y digamos que desde lo más básico y desde lo más tangible, mecánico, está la conexión que existe entre el músculo y el cerebro, ¿cierto? Tantas máquinas que hemos visto de gimnasia pasiva, ¿sí? De electroestimulación externa, que ahora prometen no sé cuántas contracciones musculares, es que en el ejercicio, y a esto mira cómo se va uniendo de lindo el tema de inmediatez, ¿sí? Queremos resultados ya, exacto. Cosas mágicas. Entonces, no sé cuántas contracciones musculares en un segundo, que nunca es posible en el ejercicio que yo haga por En la vida real no es posible. Y ese es el marketing que hacen, ¿cierto? Para que uno vaya y pague estas sesiones de electroestimulación.
Y yo me pregunto, ¿válido, cierto? O sea, sí, válido tantas contracciones musculares. Si estoy pensando en el ejemplo que les decía la semana pasada, músculo más grande, chasis, no, pues esto es beneficioso, ¿cierto? O error, porque se nos ha olvidado la funcionalidad y la conexión importante de esta torre de control con lo que está en el mando, ¿cierto? Con lo que ejecuta, que es el músculo como tal. Entonces es totalmente diferente esa masa muscular que se gana por electroestimulación, digamos que es masa, pero como masa bruta, digámoslo así, pero sin esa funcionalidad específica para el quehacer, para la propiocepción, que es la capacidad que tiene el cuerpo de saber dónde está esta mano sin necesidad de mirarla, ¿sí? Para saber dónde están cada uno de mis músculos, tendones, huesos y demás, y que eso me permita, por ejemplo, llevar a cabo ciertas funciones tan básicas como caminar, sin caerme, ¿sí? Sabemos que las caídas son un tema álgido e importante en el envejecimiento, ¿sí? Se va perdiendo esa conexión de la torre de control con los tejidos periféricos y se pierde esa capacidad de equilibrio que de hecho es de los principales marcadores de envejecimiento, o sea, el apoyo monopodal, es decir, la pata sola, ¿sí? Pararse en un solo pie, si se logra mayor de 30 segundos, tiene evidencia de disminución de mortalidad por todas las causas. Oh, y ahorita me lo voy a hacer. Sí, y no te imaginas, o sea, y a eso súmale entonces cuando se cierran los ojos, porque se quita ese estímulo visual que tenemos de los ojos, y ahí sucesivamente. Entonces, en cuanto a lo mecánico, esa parte es esencial, de cómo el ejercicio, pero el ejercicio efectuado por mí, no por una máquina externa, ¿cierto? Total. Que promueva esa conexión músculo-cerebro es totalmente importante en el sistema eléctrico de ese carro que va corriendo, ¿cierto? Exacto. Esa es principal, o sea, en cuanto al envejecimiento, a la mecánica. Y de ahí te voy a interrumpir porque mira que yo en este recorrido de las neurociencias, para mí el descubrimiento más importante ha sido cuán conectados estamos en el cuerpo. Porque yo como neuróloga siempre fui el cerebro, punto, el cerebro. Yo decía, como sin cerebro somos una lombriz. O sea, yo solo pensaba en cerebro y cada vez la ciencia nos está demostrando más cómo es que es el músculo, ¿cierto? Yo no lo puedo aislar con una máquina que me haga contracciones, sino que yo lo tengo que conectar a la motivación que tengo cuando me levanto a hacer ejercicio, lo que sacrifico, lo que hago, cómo se va formando mi carácter. O sea, estamos absolutamente conectados, entonces no tiene sentido meterme en una máquina para que se hagan las contracciones. Tal vez si lo que vos querés es solo un resultado estético, pero la magia del ejercicio ocurre cuando todo se conecta y empieza a afectar el cerebro. E inclusive con el resultado estético, ¿sabes? Que es difícil mantenerlo. Claro, porque entonces si ese fue el cómo, el camino que elegiste en llegar a ese resultado estético, ¿cierto? Me crecieron los glúteos, ¿cierto? Manténlo, ¿cierto? Manténlo, pues porque si estamos diciendo que son no sé cuántas contracciones en un segundo, que es imposible hacerlo por ti misma, lo lograste, y es que el músculo es un tejido sumamente plástico, o sea, así como que divinura que se pueda ganar y que yo pueda volver un chasis de Renault 4 en un Ferrari, claro. Y que en cualquier momento de la vida, obviamente mientras envejecemos es más difícil ganar más músculo, sí, eso está claro, pero que en cualquier momento de la vida con las intervenciones necesarias yo lo puedo ganar en cuanto a función y en cuanto a masa, sí, en el momento en que decida. Pero también así se pierde, claro. ¿Cierto? Entonces, más o menos a las 2 semanas de dejar de hacer X contracción o X estímulo, X fuerza, el músculo empieza a perder su masa y su función. Entonces, ¿cómo va a sostener este tipo de contracciones? Por eso la importancia de hacerlo en lo que tú estás diciendo, en esas conexiones naturales y biológicas con las que esta máquina perfecta está diseñada. Sí. Exacto, es una máquina perfecta. Yo no sé si en el episodio pasado alcanzaron a mencionar como el poder de las ejerquinas en el cerebro. Sí. No, lo hablamos más de la mioquina, y de hecho este tema de cerquinas o ejerquinas es impresionante porque más o menos desde el 2000, es que esto es muy nuevo. Exacto, o sea, estamos hablando de ciencia recién nacida. Reciente, o sea, es que empiezan a ver esas mioquinas y cómo una interleuquina 6 que se creía que era proinflamatoria, pero resulta que si viene de un músculo en contracción antes es protectora y antiinflamatoria, y cómo eso tiene, entonces ya empiezan a ver
Eserquinas, es todas las hormonas que los órganos, porque ya no solamente el músculo, o sea, de cómo todos los órganos son capaces de producir ciertas sustancias que afectan a ellos mismos, al del lado, al de lejos, o sea, hormonas, ¿cierto? En calidad y en respuesta al ejercicio que se haga. Entonces, digamos que hay, y tú nos puedes dar más luz en esto, o sea, ¿qué he aprendido yo y qué he leído? Es el ejercicio protege el cerebro del envejecimiento. Ahora, básico. El ejercicio cardiovascular aumenta la oxigenación, o sea, está claro que si uno se queda sin oxígeno por cualquier causa, sea un paro cardiorrespiratorio, o sea, porque tengo una obstrucción en la parte respiratoria que no me llega, no soy capaz de captar, etcétera, el cerebro es de los órganos más sensibles a esa hipoxia, pues a esa falta de oxígeno. ¿Y qué hago con el ejercicio? O sea, al mejorar principalmente la parte cardiovascular, ¿cierto? Que estamos, digamos que dividiéndolo en la parte cardiovascular, esa capacidad de el motor, de la bomba, llevar más sangre, que por ahí es que viaja el oxígeno, pues entonces voy a llevar más oxígeno, más nutrientes a ese cerebro. Es decir, que va a ser un cerebro que va a estar mucho más nutrido y mucho más sano, y que eso en el tiempo crónicamente expuesto, pues va a ser beneficioso para su salud, por la parte cardiovascular. Y por la parte del chasis, por la parte del músculo, están esas eserquinas y las mioquinas de lo que es capaz de hacer de prevención en el cerebro en enfermedades neurodegenerativas. Yo quiero ahí que, si tú sabes cómo podría ser, bueno, y una cuña que creo que esto va unido, es el disfrute. Ay, sí. O sea, si estamos hablando de beneficios para el cerebro como tal, como órgano, ahora si yo voy con tedio, con pereza, con obligada, como un castigo, como que me toca. Con que el cuerpo hoy me está diciendo, de pronto me levanté con gripa, o sea, no hago ejercicio hoy, o sea, estoy diciendo, hay que cuidar otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ese disfrute al tipo de ejercicio que quizás para mí en la práctica clínica es lo más difícil de encontrar con los pacientes. Y no se debe presionar, o sea, yo creo que la tarea nuestra es buscarlo, o sea, hacer una búsqueda activa, porque no va a llegar a nosotros por ósmosis ni por un milagro. La tarea es buscarlo, pero sin presionarnos, o sea, darnos la oportunidad. No a todos nos tiene que gustar el gimnasio, no a todos nos tiene que gustar correr, ¿cierto? Pero sí, ¿cuál es el método que encontramos de mover esta máquina que está hecha para el movimiento? Mira, como yo lo veo, como en los últimos 3 meses, he llegado a esa realización de que esta máquina es tan maravillosa que los medicamentos están adentro. Y el ejercicio es una de las estrategias que me permite liberarlos, ¿sí? Hay muchas estrategias de bienestar, pero todas lo que finalmente van a hacer es liberar cosas que nosotros ya tenemos dentro. Entonces yo tengo que contraer el músculo para que esas mioquinas vayan, y si yo no lo contraigo, las mioquinas no van a ir, ¿sí? Y los beneficios cerebrales son muchísimos. El inmediato, que es lo que tú dices, disfrutar. Cuando estamos haciendo ejercicio se libera serotonina, dopamina, endorfinas, hasta endocannabinoides. O sea, hay como un spa, yo digo, eso es un spa químico, pero aparte a largo plazo, que para mí es el mejor y es el más anti-envejecimiento, es que todas esas eserginas van al cerebro y liberan este factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF por sus siglas en inglés, que eso es mágico. O sea, eso no lo han podido producir para dárselo a la gente en pastillas, así como venga, se toma este medicamento para que no le dé demencia, no. Eso va a crear neuronas. Esas células madre que tenemos allá empiezan a diferenciarse y a crecer, y yo puedo tener 40, 60, 70 años y voy a crear neuronas. Y la evidencia es brutal. O sea, no es, 2 neuronas creé, no, son millones de neuronas. Wow. ¿Sí? Un año de ejercicio aeróbico aumenta 2% el volumen del hipocampo. Y eso es, digamos, pues haciendo paralelos sobre el centímetro cúbico y de los estudios que ya estamos haciendo de conectoma y genoma y de cuántas neuronas hay en cuánto espacio del cerebro, eso son por ahí 30 millones de neuronas. Imagínate lo que eso significa. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente, eso es un banco de neuronas para la vejez. Wow. Porque esto es conexiones, ¿sí? Y el Alzheimer no empieza a los 60 o a los 70. Cuando llega el paciente a mi consulta y me dice, no, es que en pandemia lo notamos raro, pero doctora, es que ya me dijo a mí un nombre diferente, o sea, que ya se le olvidó el nombre de los hijos. Uno ya dice, wow, o sea, acá ya hay muerte neuronal. Entonces, hoy uno de los mensajes es, estamos a tiempo, nunca es tarde. Hay un estudio muy bonito que quiero contarlo porque me da orgullo. Es un estudio longitudinal que publicaron ahorita en noviembre del 24, en donde están centros de todo el mundo expertos en Alzheimer. Entonces, Alemania, Australia, Estados Unidos, Colombia.
Medellín, ahí está por el doctor Lopera, que es orgullo para nosotros, en donde siguieron a muchas personas en el tiempo desde los 30 y midieron biomarcadores de Alzheimer y compararon eso con la actividad física. Y el gran resultado es, a más ejercicio, desde los 30 o 40, menos acumulación de beta-amiloide, que son esas proteínas o esos detritos que son los que finalmente producen el Alzheimer. Entonces, más o menos a los 40 años, nosotras, se empieza a acumular el beta-amiloide en el cerebro. O sea, querámoslo o no, por el estilo de vida que es superior a los genes, lo que sea, ya se empieza a acumular. Desechos. Exacto, desechos. A los 50, 10 años después, ya eso se empieza a inflamar. Y ya a los 60, 70, ya se empiezan a morir las neuronas. Claramente, si yo tengo más neuronas, pues voy a tener más reserva, ¿sí? Pero aparte, solo por el hecho de hacer ejercicio, voy a tener menos acumulación de desechos. Entonces, esto es una maravilla y tenemos que empezar ya. O sea, no podemos esperar hasta los 70 porque ahí todas las estrategias tienen menor impacto, ya hay muerte neuronal. Wow, o sea, esta evidencia así, tal cual como la estás contando, o sea, como tan tangible y que cada vez hayan más estudios, de verdad que me llena el alma de esperanza con mi nombre. Pero sí, o sea, me enamora cada vez más porque es que sabemos, o sea, sabíamos que hay algo, sí, sabíamos de los beneficios, pero mira esto tan lindo que cada vez se dibuja con más claridad. Así es, así es hermoso. Mira que hay muchos estudios, ahorita lo decías desde el principio, es más fuerte el estilo de vida que el gen. Y eso se encontró con las zonas azules. Si vamos a hablar de longevidad, yo pienso que hay que mencionarlas. Les recomiendo ese documental que está en Netflix, en donde hablan de estas regiones en el mundo. Tenemos Grecia, en Italia, acá en Loma Linda, California, en América. Japón. En Okinawa, exacto, Japón, se me escapa alguna. Costa Rica. Y Costa Rica. Y son genéticamente muy diferentes. O sea, están regados por el mundo, pero son esos sitios chiquiticos que lo hablábamos en el episodio de Ikigai, que son zonas azules, porque la mortalidad, pues la longevidad es mayor, entonces son personas mayores de 80, 100, hay más centenarios que en cualquier parte del mundo. Entonces, ellos tenían como 4 ejes de bienestar y es, vea, estas personas vimos cosas comunes, son físicamente activos, el ejercicio, ya lo hablamos. Moderado, además. Sí, exacto, no ultra intenso. No, ni siquiera era que estaban en el gimnasio todos, sino que subían caminando, las lomas, exacto. Cómo tenían que ir todavía a cultivar cosas, sí, en la forma de movilidad del día a día. Exacto, cómo no usan sillas, sino que están en cuclillas, o sea, todas esas cosas de movimiento que hemos ido perdiendo porque estamos sentados la mayor parte del día. Lo otro es la dieta saludable, ese aprendizaje constante, como tener el cerebro activo. Pero hay una que para mí es la principal, hablando del sistema nervioso, y es cómo manejar el estrés. O sea, la manera en que nosotros manejamos el estrés. Vos ves que uno va en un carro y a la izquierda salen las revoluciones. Cuando uno arranca como que se revoluciona y hay una zona roja en donde uno ya dice, venga, esto no es bueno, que el carro más se mantenga revolucionado, y nosotros tratamos de cuidar al carro para que no se revolucione, pero nosotros vivimos revolucionados. Entonces ese manejo del estrés, que era lo que hablábamos al principio, ese bajar la velocidad, siento que era lo que yo veía como común denominador en todas estas comunidades, que era gente que iba en una vida lenta, conectado socialmente y como feliz, como viviendo en el presente. El estrés, y acá quiero recalcar esto, inflama el cerebro, acumula beta-amiloide, aumenta el cortisol y reduce el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el que tratamos de aumentar cuando hacemos ejercicio, cuando aprendemos cosas nuevas. Entonces, el estrés atrofia el cerebro. O sea que si queremos proteger el cerebro y no envejecer cerebralmente hablando, tenemos que empezar a manejar el estrés. Y ahí volvemos al término como del balance, ¿cierto? Porque le decía yo a Juan que creo que el estrés es necesario, el euestrés, ¿cierto? Un estrés en términos de hormesis, de balance, como lo queramos llamar. O sea, ese estrés que hace que tengamos un objetivo, que nos pongamos metas, ¿cierto? Que hace que como mamás cuidemos de nuestras crías, ¿cierto? O sea, es que es básico, lo necesitamos para nuestra supervivencia desde nuestra evolución, ¿sí? Hace que lleguemos a ciertos descubrimientos, o sea, un montón de cosas, ¿cierto? Pero lo que estás diciendo es ese estrés controlado y cómo lo afrontamos. Es que no es el estrés en sí, es esas revoluciones que nosotros
decidimos con qué herramientas vamos a tomar esas revoluciones, si metemos el cambio, si lo bajamos o si seguimos pegados del acelerador, ¿cierto? Entonces, sí, como el exceso, para nada, y mirar en la parte cerebral cómo funciona de lindo, y también como el cero y estar abolidos totalmente del estrés, pues tampoco funciona, ¿cierto? Y traería sus problemas. Entonces, nada, volvemos a las conexiones de cómo es todo un todo, valga la redundancia, cómo estamos interconectados, y se vuelve otra vez el estrés, tanto físico como mental, como en general el exceso de estrés tan deletérea. Sí, porque mira que yo veo pacientes en consultas que comen súper saludable, ya que vamos a empezar a hablar de la gasolina, hacen muchísimo ejercicio, pero viven estresados. Entonces están tomando un montón de estilos de vida saludables para desinflamar su cerebro, pero con el estrés... Lady, o peor, o como esos estilos de vida saludable pueden ser la misma causa del estrés. Sí, es que mira todo cómo se empieza. Si esto no se toma de la manera adecuada y tratar de conservar ese balance, como una dieta saludable puede llegar a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Y eso ya sería un exceso de estrés, como un exceso de ejercicio puede llegar a una vigorexia, que es adicción al ejercicio. Que ¿sí? lo vemos muchísimo. Entonces, cómo el estrés y su manejo es tan importante, y aquí sí me atrevería, o sea, aunque sea una enamorada del músculo, ¿cierto? Que mi profesión sea la parte de longevidad, estética, medicina aplicada a la actividad física del deporte, esto se lo sostengo a quien sea. Yo creería que aquí las personas y los profesionales de la salud mental, para mí deberían ser los principales. O sea, para mí la salud en general se debería basar, o sea, si yo tengo que empezar a cuidar de ese carro, yo decía, bueno, hacernos cargo del que esté fallando, pero de una manera preventiva. Si a mí me entregan ese carro nuevo, ¿cierto? Recién salido del concesionario, yo hoy lo puedo decir, de pronto mañana cambiaré de opinión, pero creo que hoy puedo decir que para mí la parte de salud mental y ese sistema eléctrico del carro es el principal, con el que yo tendría que empezar y de ahí derivar ya los otros cuidados. Pero creo que es básico que empecemos a mirar eso como una parte mandatoria, imperativa en la prevención de la salud en general. De acuerdo, yo estaba pensando ahorita como cuál es la motivación, ¿cierto? Mira que me invitaron a dar una conferencia en Uruguay sobre ejercicio y cerebro. Y el organizador me decía, Lady, es que no sé en Colombia, pero acá en Uruguay los gimnasios están llenos de personas con patología mental. O sea, están haciendo ejercicio al exceso. Entonces yo quiero que tú también vengas y expliques. Y yo empecé a buscar como artículos científicos que hablaran de qué pasa si hago mucho ejercicio, ¿cierto? Como a nivel y mira que no hay mucho. O sea, apenas hace 20 años, hace 25 años descubrimos lo que el ejercicio hace en el cerebro y apenas estamos empezando a entender, pero es clarísimo en medicina que los extremos son malos. No solamente para la parte física, para el chasis, para el corazón, sino también para la salud mental. Es un tema fascinante. ¿Qué te parece si hablamos de la gasolina? La gasolina, otro de mis pasiones. Lo mismo, o sea, motor Ferrari, chasis Ferrari, sistema eléctrico perfecto, ¿cierto? Todo súper chequeado. Y le meto una gasolina contaminada, ¿sí? El carro prende, arranca y después empieza a fallar. No tiene el mismo rendimiento que podría tener el Ferrari. Sí, entonces la gasolina es esencial, o sea, o la gasolina o la forma de energía que decidamos, ¿cierto? Ya hay carros eléctricos, pero ahí viene la alimentación, y la alimentación tiene que ser la base de muchas cosas. O sea, creo que ya eso sí tiene evidencia de sobra en calidad de vida, en envejecimiento, en prevención de enfermedades, en riesgo cardiovascular, en riesgo metabólico, en composición corporal. O sea, nos podemos aquí hacer otro capítulo que sea solamente de alimentación. Cosas importantes de la alimentación que respecto a longevidad, que es el tema que nos trata hoy. Si revisamos la evidencia, digamos que la única intervención en cuanto a nutrición y alimentación que ha demostrado aumentar la longevidad, entiéndase longevidad como aumento en la expectativa de vida, ¿cierto? Y también en su calidad en ciertos estudios, es la restricción calórica, ¿sí? Y restricción calórica, cuidado con ese término, porque yo creo que puede causar mucha desinformación. Van a poner a aguantar hambre acá. Eso, restricción calórica, entonces, nada,
aguantemos hambre, hagamos dietas extremas. Y no, resulta que es una disminución. Hay varios estudios en que varía entre el 10% hasta el 40% del consumo calórico diario, ¿sí? Los estudios se han hecho mucho más en ratones y en monos rhesus. Hay ciertos, ciertos estudios que se han hecho en humanos, pero han sido pues más pocos por su dificultad epidemiológica, pero se ha demostrado que al disminuir el consumo calórico en estos porcentajes del 10 al 40, se puede aumentar la expectativa de vida mucho. O sea, inclusive hay unos que miran y puede ser desde un 10 hasta un 50%, ¿sí? En la expectativa de vida de estas especies, como digo, de ratones, de monos y demás. Pero ahí está el asterisco, que es entenderle esa restricción calórica. Entonces vienen cosas y es consumir los nutrientes necesarios, y esto es súper importante, o sea, los nutrientes necesarios con la menor cantidad de calorías posibles. Entonces, ¿cómo se logra esto? O sea, ojo, porque lo que están diciendo es, cuidado, se desnutri. Usted tiene que tener sus nutrientes necesarios de macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, y de micronutrientes, vitaminas y minerales, pero con la menor cantidad de calorías. ¿Y eso cómo se da? Básico, volver a lo original, volver a lo que la naturaleza nos dio, o sea, evitando ultraprocesados, ¿cierto? ¿Dónde están alimentos con baja densidad nutricional, es decir, que aporten poquitos nutrientes y que tengan altas calorías? Ultraprocesados, ¿sí? Y azúcares procesados, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo ni de las frutas, no, o sea, procesados, ahí están. Y volver a lo que la naturaleza nos dio, o sea, cómo está diseñada esta máquina evolutivamente, genéticamente, por siglos, por el planeta, por el universo, para sostener esa parte energética. Entonces, ¿hasta qué punto, que esto me lo preguntaba ayer, nada más, hasta qué punto esa restricción calórica que ha tenido evidencia y que ha sido la única estrategia en la parte de nutrición que ha demostrado aumento en la longevidad, es restricción o es simplemente volver a lo que debía ser? Volver al diseño original. O sea, Exacto. Estamos comiendo más de la cuenta. Exacto. Estamos comiendo más de la cuenta. Ahora, ¿cómo llegamos a esa restricción calórica? Que es como la base, ¿cierto? El núcleo que queremos, el objetivo, hay muchas formas y ahí viene la individualidad, que por eso a mí no me gusta llamar la dieta X, la dieta Y, no, sino que yo soy como le digo, educación nutricional, o sea, de yo llenarme de herramientas que hayan sido demostradas, que me permitan tomar las mejores decisiones en mi vida diaria, viviendo en balance, ¿cierto? Y en una relación armónica con la alimentación, ¿cierto? Mira que en alguno de esos estudios yo veía que era bajar de 2.250 calorías a 2.000. ¿Y 250 en qué hay? En una dona. O sea, casi que quitar los postres. Entonces, mira que es que esa restricción. Ahora, con la nutrición, entonces ahí viene el famoso ayuno intermitente, o sea, hay muchos métodos, o simplemente una disminución en la ingesta calórica, que son las dietas normales que se ajustan los macronutrientes simplemente a que yo reduzca el consumo de calorías que estaba usando. Entonces, ¿cómo llego a esa restricción calórica? Hay muchas formas, ¿cierto? Pero es conservando una adecuada alimentación, que por ejemplo lo que veo muchas veces con el ayuno intermitente no es bien dirigido por profesionales idóneos. Lo que hacen es, bueno, si hago ayuno, no desayuno, ¿cierto? Pero entonces, ¿dónde está quedando la proteína que te dejaste de comer en el desayuno, la grasa que te dejaste comer en el desayuno? O sea, todo eso sí lo estás reponiendo en la ventana de alimentación. O sea, lo difícil de estas dietas, por ejemplo, en cuanto al ayuno, es que en las ventanas de alimentación sí se logre la alimentación correcta a los nutrientes que estoy necesitando, más que quitar una comida. O sea, es que eso no es tan simple. Y en el tema de envejecimiento sí tengo que mencionar el consumo de proteína. O sea, todos los estudios han demostrado que cuando yo voy envejeciendo, la capacidad que tiene el cuerpo de absorber la proteína va siendo menor. Disminuye. O sea, inclusive desde temas de masticación, ¿cierto? Que yo voy perdiendo fuerza, como pasa en todos los músculos si yo no hago ejercicio, en los maceteros o en músculos de la masticación,
y me va dando pereza masticar la proteína. Yo no sé si han visto que entonces las personas a mayor edad de pronto ya prefieren o por temas de salud oral, ¿sí? Entonces ya no quiero masticar la carne, me da pereza, prefiero una sopita, prefiero algo blandito, y esto tiene un montón de digamos que repercusión en ese influjo de proteína en el cuerpo, de cómo yo estoy tomando la proteína, cómo la llevo. Ahora en la absorción también intestinal hay una disminución, entonces... Nunca había pensado en eso en mi vida. Tremendo. Y es tremendo porque a medida que envejecemos, ya está claro que necesitamos más proteína para poder hacer más músculo. Es decir, a los 20 años con un poquito de proteína era muy eficiente y hacía mucho músculo. A los 50 ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Desde los 25 años empezamos a perder 1% de masa muscular por año, aproximadamente. Y decía yo en el capítulo pasado, en el tema del chasis, que el músculo necesita de dos cosas: ejercicio de fuerza como el obrero y el material de construcción, que son muchos nutrientes, esencialmente la proteína. No es el único, porque también se necesita un buen balance calórico para que el músculo se pueda hacer. O sea, el cuerpo no es capaz de fabricar nada si está en un déficit severo. Ahora, si hay una forma que me parece muy linda y que lo consigo en el consultorio, que me parece desafiar las leyes del metabolismo, y es como en un leve déficit calórico yo logro perder masa grasa, pero con un alto, entre comillas, porque no sería alto, sino correcto aporte de proteína y un buen estímulo de fuerza, yo logro perder masa grasa, pero sostener la masa muscular. Y eso yo les digo, o sea, cuando mis pacientes consiguen eso, yo digo, ¿cómo se están dando cuenta el desafío a las leyes del metabolismo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque en un déficit pequeño el cuerpo es capaz de hacer músculo, pero vamos perdiendo la grasa no tan beneficiosa como la grasa visceral y demás, que es la que queremos alcanzar en este tema de recomposición corporal. Entonces la proteína juega un papel esencial en el tema del envejecimiento, porque es el material de construcción del músculo y ya hemos visto por muchas cosas lo que hace el músculo como tal. Y además la proteína es de los macronutrientes que existen la que mayor capacidad de saciedad nos da a nivel central, ¿sí? Entonces en el núcleo de saciedad de hambre, en todos los macronutrientes, y esto lo podemos ver en el día a día, si nos comemos un plato de pasta, ¿sí? Total. Uno a los 5 minutos ya tiene hambre. Una sopa de arroz, ¿cierto? O sea, crispetas en el cine. O sea, yo puedo comerme, miren las porciones de las crispetas que somos capaces de comernos. Diferente a un rodicio. O sea, ¿por qué existen los rodicios? Esto ya está estudiado. Porque uno paga un precio y llega a un punto en la saciedad central de comer tanta proteína en que ya uno no es capaz de comer más. Entonces, mucho cuidado con eso, porque el aporte de proteína, pues más o menos, esto puede variar, pero a medida, eso es de 1.5 gramos kilo día en personas que, o sea, en los niños es diferente, digamos que a nivel general 1 gramo kilo día, pero personas mayores inclusive va aumentando, entonces 1.5 llegar hasta los 2, y obviamente ya en deportistas y ciertas cosas se puede salir. Entonces, pasarse de la proteína que uno necesita con alimentación es virtualmente imposible. Muy difícil. E inclusive hasta con suplementos de proteína a veces es virtualmente imposible, o sea, es muy difícil pasarse, ¿sí? Yo he visto más que pecamos es por el déficit de proteína que le damos en el día a día. Entonces la proteína hay que ponerle especial atención. Me atrevería a decir aquí, cuidado que no quiero dar pues recomendaciones generales, pero sí revisar que si en las 3 comidas principales que estamos haciendo no hay aporte de proteína, ojalá suficiente, que esto ya se hace pues de manera individual, no lo estamos haciendo bien y estamos dejando de hacer algo importante por nuestro envejecimiento saludable en cuanto a esa calidad de composición corporal. Me impacta lo que dices de los adultos mayores que comen menos proteína, porque hay estudios que demuestran que pérdida de peso después de los 60 años está asociado con Alzheimer, ¿sí? O sea, si una persona normalmente pesaba, vamos a poner un ejemplo cualquiera, 60 kilos, y de pronto llegó a los 60 o 70 y ¡frum!, se bajó a 50, estoy segura de que la relación es la falta de proteína. Y mira, y la falta de proteína y de músculo, o sea, claro lo que eso trae, entonces de peso que cada vez es más revaluado seguir por peso, pero es el estudio que tenemos porque es la forma más fácil, ¿cierto? Medir el peso en un estudio, pero te aseguro que si midieran es composición corporal,
Claro, o sea, ¿qué estamos hablando? Que si de los 25 empiezo a perder 1% por año de músculo, es que a los 30 no se nota, pero a los 60, ¿cuánto he perdido si yo no he hecho ninguna intervención para eso? ¿Sí? Y a eso súmale el bajo aporte de proteína que empieza a pasar, entonces el músculo se va en caída libre. Y mira lo que estamos hablando aquí de mioquinas, ejerquinas, ejercicio y demás. ¿De cuánto estamos necesitando el músculo? O sea, las más allá de cómo se contracciones. ve, es todo lo que el músculo nos hace adentro, dentro del cerebro, dentro de diferentes órganos, porque apenas estamos empezando a saber, o sea, no sabemos qué hace exactamente el músculo al páncreas, por decir un ejemplo, o sea, estamos empezando a descubrir. Empezando apenas. Eso en cuanto a la gasolina, ¿qué más? Ya hay muchos considerados superalimentos, ¿cierto? Que cuando uno se empieza a fijarse en el tema de longevidad y envejecimiento saludable, entonces aparecen superalimentos. Ninguno es ultraprocesado, ¿cierto? O sea, ninguno, no existe. Todos son alimentos que por su naturaleza tienen altos contenidos de antioxidantes, sobre todo polifenoles. Entonces ahí viene la cúrcuma, viene el vino tinto por sus cepas de vino y por parte de fermentación, los fermentados y su microbiota. Entonces empieza otra vez, que yo sé que tú eres experta de eje intestino-cerebro y esto es lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, mira que es lo que hemos hablado, o sea, volver a esas, bueno, en cuanto a las zonas azules, hay una batata morada que tiene un nombre específico, pero yo decía como la batata morada que está en Okinawa y tiene alto contenido de ciertas sustancias antioxidantes que está ligada con esta parte. Yo tampoco me acuerdo del nombre. El gran consumo es morada como violeta, ¿sí? Entonces, el gran consumo de polifenoles en estas zonas, de las zonas azules, grasas saludables, casi siempre son costeras, las zonas azules, porque tienen mucho contenido y aporte de omega 3, ¿sí? Pescado. Lo que hace esto a nivel cerebral y a nivel antiinflamatorio en general, de prevenir la inflamación crónica a bajo grado. Entonces, hay ciertas sustancias que sí están ligadas. La dieta mediterránea, volvemos a lo mismo, la dieta DASH. La más estudiada y la más prometedora. La más estudiada, la más prometedora. Entonces, ¿qué tienen? Grasas sanas, aceite de oliva, los pescados, los omegas, ¿cierto? Contenido de polifenoles en el vino, porque también está ahí, y proteínas muy sanas, ¿cierto? Volver a lo esencial, o sea... como comida real, comida de verdad. Comida real. O sea, acá nos podemos quedar hablando 2 horas sobre alimentación, porque es un tema fascinante, pero mira, lo que a nosotros nos pasó hace 2 años como familia es que cambiamos la relación con los alimentos. O sea, como que antes comíamos por comer lo que comían en nuestras casas, como lo que le han enseñado a uno, ¿cierto? En América Latina comemos muchos carbohidratos. No somos carnívoros, entonces también proteína de origen animal. Eventualmente un vegetal, y fruta, que nos encanta. Pero cuando uno entiende ese eje intestino-cerebro, ¿cierto? Que tenemos 500 millones de neuronas en el intestino, que en milisegundos a través del nervio vago o en minutos a través de hormonas le dicen cosas al cerebro que nosotros ni sabemos, ¿cierto? Cuando uno se siente maluco, uno es como, ¿qué es lo que me pasa? Me siento incómodo en esta situación y el intestino está ya súper activado. Que hay trillones de microorganismos acá en el intestino que tienen la capacidad de crear neurotransmisores a través de los nutrientes que le damos, que nosotros no somos capaces de hacer, o sea, que ellos hacen el trabajo por nosotros. Uno empieza a decir como, venga, espere un momentico. Entonces ahí, cuando nosotros entendimos eso como familia en este proyecto de bienestar, dijimos, se acaban los procesados, ultraprocesados, azúcares añadidos en la casa. O sea, de cuando acá, por ejemplo, el menú infantil, cuando uno va a un restaurante, es la basura, o sea, es pura harina, puro dulce, entonces viene un helado, entonces vienen unas papas fritas que ni papa es, ¿cierto? Eso es un montón de harinas ultraprocesadas que, ¡pum!, pico de dopamina en segundos, carnes procesadas. Eso es lo que le estamos dando a nuestros niños, eso es lo normal, esos cereales, esos yogures, esos juguitos de cajita, todo eso con una cantidad de azúcar, que vos has escuchado esa frase. Traté de ver si tenía evidencia científica, pero no encontré, que dice, tu hijo de 8 años ha consumido más azúcar que su abuelo de 80 años. Es como en España están tratando de lidiar esa guerra en contra del azúcar, porque es absolutamente anormal, y acá es volver al diseño original. Claro, fructosa, la que está en las frutas, es suficiente. Entonces vamos a la comida de verdad, todo lo que has dicho de la dieta mediterránea, pero no
no, los procesados no son buenos para el cerebro, no son buenos para el cuerpo, o sea, no es lo normal. Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, no es lo normal, no deberían, o sea, si a mí me preguntan, no deberían existir. Punto, no deberían existir. Ahora, también como reconciliarnos con la realidad, ¿sí? Y si estamos promoviendo esto de balance, de no extremos, pues es lo que existe, y si en la ley de correspondencia, en nuestro proceso de evolución, de aprendizaje de este planeta, los inventamos y aquí están, creo que es como tratar de hacer nuestra mejor relación con ellos, ¿cierto? O sea, yo soy, o sea, disfruto enormemente un helado. A mí, si a mí me preguntan, dígame un alimento con el que usted, y eso lo hacemos así en consulta, o sea, ¿cuáles son sus no negociables? Y mi no negociable es un helado, o sea, me lo como cada 15 o cada 8, pero creo que ahí va con Heladito el fin de semana. Ahora, es un ultraprocesado, eso no me lo dio, yo no veo campos que se cultiven helados, ¿cierto? O sea, es un ultraprocesado. Pero también entonces la frecuencia, que aquí tengo yo como, no sé, es como no catalogar los alimentos como buenos o malos, ¿cierto? O sea, claro, hay unos con propiedades nutricionales diferentes, saber discernir cuáles me convienen más, cuáles no en ciertas situaciones, pero también entonces, ¿quién no disfruta un helado con sus chiquitos? Pues en su familia, en lo que esto trae. Entonces, como, ¿cuál es el patrón? Para mí sí hay patrones de alimentación saludables o no, ¿cierto? Ya es más como el patrón sostenible en el tiempo. Una sola cosa no lo va a hacer, ¿sí? No va a ser el pecado y como quitarnos esa connotación de pecar con la alimentación también. Pero sí como saber de herramientas que me permiten tomar las mejores decisiones sostenidas en el tiempo en cuanto a esta alimentación. Yo soy bastante radical con el azúcar hace muy poco en mi vida. Pues si tengo niños pequeños y me interesa el cerebro de ellos, porque yo no llego a un punto en que, ay, se puso a llorar, le doy un dulce, ¿sí? Y como dijimos ahorita, en cerebro, envejecimiento es Alzheimer, es una demencia. Y hay una nueva tendencia a llamar al Alzheimer como la diabetes del cerebro. Wow. ¿Sí? Diabetes tipo 3. Entonces sabemos que la diabetes tipo 1 y 2 aumentan el riesgo de demencia, pero esta es la diabetes tipo 3, porque han encontrado vías moleculares en el cerebro que demuestran resistencia a la insulina. Y eso hace que se empiece a acumular más beta-amiloide, más proteína tau, o sea, más detritos, hay menos conexiones neurales, el azúcar va a donde va y empieza a infiltrar, empieza a generar daño vascular, entonces empieza a dañar las arterias, empieza todo ese oxígeno que estamos tratando de conseguir con el ejercicio aeróbico. Y para nosotros es diferente porque nosotros no crecimos en ese mundo, pero es que ahora uno va a un restaurante y hay dulce, dulce, dulce por todos lados, o sea, es como que uno dice, o sea, ¿cómo hago para decirles no todo el tiempo y que ellos entiendan? Mis chiquis son muy pequeñitos, tienen 3 y 5 años, pero ellos ya saben que el dulce no es saludable. Entonces como que ellos ya van entendiendo y dicen, bueno, no tanto, hoy ya comimos dulce, ¿sí? Es difícil encontrar el equilibrio, pero el dulce, y acá les recomiendo el episodio sobre el azúcar como veneno, es un veneno. O sea, para el cerebro por lo menos es un veneno. Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Ojalá no existiera el azúcar que nos dio la naturaleza, ya estaba. O sea, frutas, en las yucas, en los almidones, ¿cierto? El cuerpo es capaz de hacerlo. O sea, un plátano, qué delicioso. Y mira lo paradójico, ¿cierto? O sea, llegan pensando, y las frutas no las como porque tienen mucha fructosa, pero ¿cuántos ultraprocesados y cuántos dulces se consumen? O quité el arroz, o sea, la delicia del arroz, o sea, entonces sí, volvemos a lo mismo, volver al diseño original nos protege mucho. Si yo en mi dieta procuro por comer alimentos reales, ya tengo mucho camino ganado. De acuerdo, además ese tema de las frutas a mí como que me indigna porque, o sea, sí, claro, tiene azúcar, sin duda, un banano tiene azúcar, pero tiene vitaminas, fibra, exacto, tiene todos los nutrientes que necesito. O sea, para mí es un diseño perfecto de Dios, como mira la fruta, aquí está, perfecta para tu alimentación, no la como, pero me lleno de galletas y en fin, tortas. Bueno, el último bloque que tenemos es el espiritual, como ese vínculo con el carro, el nombre del carro, el vínculo, este es mi carro, ese propósito, esa conexión social, o sea, lo que va más allá incluso de la ciencia. Cuéntame tú cómo lo ves desde la longevidad. Yo lo veo con que esto es, o sea, que empieza un trabajo quizás interno, ¿cierto? O sea,
tener ese carro en la mejor condición. Y mira que hablaba con Juan en el capítulo pasado que muchas veces llegamos por la motivación externa, ¿cierto? De cómo se ve el carro, etcétera, etcétera. Pero cómo ese proceso tan lindo que por X o Y vía desea lo que nosotros necesitamos aprender en esta vida, nos lleva a trabajar en ese carro a nivel interno, pero cómo hay un punto en que ese vínculo que siento yo por ese carro, ¿sí? ¿Cuál es el valor que yo le doy a ese carro? Y no estoy diciendo un valor comercial, porque aquí también podemos ver eso, o sea, ¿cuántos carros hay? Pues, pongo un ejemplo personal, yo tenía el carro de mis sueños, lo tuve que vender cuando me convertí en mamá, ¿cierto? Pero no era ni un carro lujoso ni nada, simplemente me parecía estéticamente divino, armonioso, o sea, ya no era funcional en ese momento y lo tuve que vender. Pero ¿cómo es ese valor que yo le doy a ese carro y qué función cumple ese carro en la vía, en el mundo? Es el carro de los bomberos, es el carro, la volqueta, es el que me transporta, es el que me permite mostrarme en lujos a la sociedad, ¿cierto? O sea, ¿cuál es ese propósito que es aquí sí sumamente individual? Y creo que pues ya lo que cada uno crea de algo superior, de la espiritualidad, de la religión, etcétera, como cada quien lo quiera abordar. Pero yo sí le digo a mis pacientes, unido al tema de salud mental, que esto hay que trabajarlo como quiera. O sea, a mí no me importa, y les digo, no me importa si es el psiquiatra, el psicólogo, el cura, la de Los Ángeles, la de Reiki, la meditación. Pero la parte de ese propósito y la parte espiritual creo que, y también, aunque se salga de la ciencia, que esto sí se va a ser muy difícil demostrarlo, pero mira en cuanto a las zonas azules, en los centenarios, en el envejecimiento saludable, cómo el tener un propósito y esa conexión con lo espiritual hace que estemos más felices, en una percepción de mayor bienestar, y que sí o sí, en cuanto a longevidad, hace que vivamos más. Más y mejor. Más y mejor. A mí este tema de la espiritualidad me encanta porque siento que ahora hay una tendencia en el mundo de que yo y solo yo, y si yo estoy bien, y entonces no somos el ombligo del mundo. O sea, cuando pasamos a este mundo espiritual, hay algo superior. En mi caso, yo creo en Dios ciegamente y sé en sus propósitos, su misión, como que me lo conecto todo. Y cuando Dios está en la vida de uno, importa más el otro. Entonces uno empieza como, ¿cómo hago para ayudar, para servir? Y me empieza a importar el otro. Y hay un estudio muy lindo, que es el estudio de las monjas de Minnesota. No sé si lo has escuchado. No. Por allá en 1986. Un neurólogo muy teso, Snowdon, dijo, necesito un grupo de pacientes que vivan en las mismas circunstancias. O sea, él estaba como anticipándose a las zonas azules. Encontró un convento en Minnesota y empezó en ese convento pequeñito, pero terminó recogiendo como 600 monjas en todo Estados Unidos, en diferentes conventos. Estas monjas vivían lo que estábamos hablando ahorita, la vida lenta, en esos conventos, ellas aisladas, con sus propios cultivos. Todos los días tejían unas manoplas para las personas pobres que no tenían en el invierno, para que no aguantaran frío. Eran mentalmente activas, entonces uno las veía pues jugando cartas, divirtiéndose, como viviendo en el presente, sin ese montón de preocupaciones que tenemos a veces que son innecesarias, conectadas unas con otras socialmente. Y ellos empezaron a estudiarlas. El promedio de edad era 80 a como 107 años, o sea, muchas centenarias. Y encontraron algo increíble. Estas monjas eran lúcidas mentalmente y cuando les dijeron, por favor, nos pueden donar los cerebros para ayudar a pacientes de una. Entonces las monjas, la mayoría donaron sus cerebros, y cuando van a ver la patología, encuentran unos cerebritos de 800 gramos, atrofiados, con enfermedad de Alzheimer, con tau, con beta-amiloide, con ovillos neurofibrilares inflamados, pero ellas hasta el día de su muerte estaban completamente lúcidas. Entonces, mira que hay cosas que pasan el entendimiento humano. O sea, yo pienso que, yo me imagino a estas monjas y quisiera estar allá con ellas porque tienen esa paz y esa plenitud que yo pienso, como tú dijiste, esto es algo muy personal, que para mí solo la da Dios. Entonces, por encima de todo lo que ellos estaban esperando, estas monjas ya tenían Alzheimer, patológicamente, o sea, en sus cerebros, pero funcionaban perfecto. Entonces, claro, podemos tener una carga genética X o Y, podemos cambiar los estilos de vida, pero hay algo por encima que a mí me encanta y es una palabra que es contentamiento. O sea, yo en cada etapa y en el envejecimiento va mucho. O sea,
Cuando era adolescente, luego me volví mamá, ahora tengo 40 años, estoy feliz. O sea, la felicidad y la plenitud que sentimos en cada etapa sin estar pensando es que yo siento que el envejecimiento también está relacionado con el miedo a la muerte, ¿no? Y hablaba en estos días con una amiga y ella me decía, el miedo a la muerte ocurre cuando yo no estoy reconciliado con mi vida, cómo la estoy viviendo. Y yo me imagino estas monjas, y yo digo, estaban relajadas, o sea, estaban tranquilas. ¿Vas a donar el cerebro? Sí, claro, yo dono mi cerebro. O sea, estaban contentas, tenían un propósito, servían a otros. La mayoría fueron docentes, entonces daban clases a niños en su juventud, pero todas eran, pues no todas, porque claro, a unas les dio Alzheimer, otros no, ellos ahí sacan factores predictores, pero era un grupo fascinante. O sea, un grupo que tenía paz, que tenía tranquilidad, que tenía plenitud. No sé cómo lo veas tú. No, o sea, divino, no conocía este estudio y me parece divino. Yo, digamos que lo veo y es una frase de las que le repito a mi hija antes de dormir y es como recuerda la conexión divina con todo lo que existe, ¿sí? Entonces lo que decías ahora, o sea, muy en el yo, que creo que es importante ese yo, amarme, ¿sí? En todos estos ámbitos de cuidar el carro, de la salud y demás, pues es amarme para en esa relación divina con lo que existe, con todo, ¿cierto? O sea, contigo, con el animal, con el planeta, con la tierra, etcétera, que así lo veo yo con este universo que nos sostiene en la divinidad, es como yo cumplo una función que la tengo, ¿cierto? Y puedo dar lo mejor de mí, empezando por mi autocuidado y expandiéndole eso a los demás, ¿cierto? En ese propósito que también decías ahorita, es que vivir en plenitud, o sea, no se trata, por eso decíamos antienvejecimiento, sí, porque así se conoce, pero no se trata de luchar con el envejecimiento, es vivir de la mejor manera posible, las mejores condiciones de la calidad de vida en cualquier etapa de vida en la que esté. Es que mi hija ya está envejeciendo, sí, digamos, sí, está en proceso de crecimiento, pero y esa plenitud en cada etapa, que también, pues, no sé, la vida me ha premiado con ser una enamorada de la vida, pero sí, como esa plenitud en cada etapa, en los momentos que uno está aquí sentados hablando de por qué lo estamos haciendo, el por qué, ¿cierto? Es muy lindo y es algo que no podemos explicar y que vuelvo y digo, o sea, volvamos al ejemplo del carro. He tenido Ferraris perfectos con todo chuleado, las casillas, y que ese propósito, esa falta de disfrute, anedonia, tumba el carro que sea, o sea, claro, lo corroe en todos sus aspectos. Entonces es algo, yo creo que más filosófico, más espiritual, que de pronto no tenemos aquí como desde la ciencia sustentarlo, aunque mira, tú encontraste este estudio, pero que es algo que los seres humanos, creo que en esta experiencia de vida es mandatorio explorarlo de la forma en que cada uno quiera. No, y mira que yo pienso que la espiritualidad siempre nos lleva a conectarnos, que no solamente es lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa, lo que yo quiero, ¿cierto? Sino el otro. Y hay estudios, ahí sí hay muchísimos estudios clarísimos de que, por ejemplo, personas casadas felices, ¿no? Hay matrimonios que no son tan felices, pero personas casadas versus solteras, separadas o viudas, tienen menos riesgo de demencia, ¿sí? Menos envejecimiento cerebral. Hay un estudio muy grande de más de 3.000 mujeres que decían, las que tenían contacto diario con amigos o familiares, porque es que ahora estamos viviendo en un mundo de redes sociales, pero aislamiento, ¿sí? No nos vemos con nadie, ni con familia, ni con amigos. Esas personas que se conectan a diario con un amigo, con un familiar, tienen una reducción en el riesgo de demencia del 50%, o sea, es una cosa demasiado impresionante. Entonces, somos por también y para los otros. Obviamente yo necesito estar llenita, tener buena gasolina y todo lo que dijimos del carro para poder dar, para poder servir, pero nos tenemos que conectar porque esa conexión también fortalece el cerebro y disminuye el envejecimiento y mejora la función cerebral. Yo quería terminar con algo y es que hay una terapia antienvejecimiento demostrada por la ciencia muy costosa que en este momento Esperanza está invirtiendo y que se llama el embarazo. Para todas las mujeres embarazadas, para todas las que tienen muchos hijos, perdona las nulíparas, pero el esfuerzo físico, emocional, espiritual, o sea, el carro de nosotras se transforma para traer un niño o una niña a este mundo, puede parecer abrumador. O sea, cuando uno empieza con ese cerebro de mamá durante el embarazo que se le empiezan a olvidar las cosas y que uno es como, ¿qué me está pasando? Eso tiene un gran premio. Uno de muchos, pero uno es el antienvejecimiento.
cuando comparan resonancias cerebrales de mujeres que han tenido hijos, entre más hijos mejor, ese cerebro se ve más joven, tiene más volumen cerebral, tiene más neuronas versus las mujeres que no han tenido hijos por diferentes razones que son respetables. Entonces, el proceso que sufre un cerebro humano, el de una mujer, cuando tiene un embarazo, es una montaña rusa, finalmente a largo plazo es neuroprotector. Claro, la naturaleza necesitaba asegurar que esas crías sobrevivan. ¿Cómo lo hace? Protegiendo el cerebro de la mamá. Entonces, una mujer que ha tenido varios hijos tiene menos riesgo de enfermedades neurodegenerativas y tiene un cerebro más joven, más sano, más lindo. Wow, no sabía. Tú estás ahí en la terapia. Impresionante, ¿no? También enamorada de este proceso del embarazo. Impresionante, pero pues si me va a proteger también en la parte cerebral, bienvenido sea. Pero wow, es que ves, el cuerpo y esta vida no paran de maravillarme. Qué lindo. Gracias, Esperanza, por acompañarnos. Gracias por este episodio. Me encantó escucharte, me cambió la panorama, o sea, la perspectiva. Estoy diferente, cambié después de este episodio. No, gracias por invitarme aquí. Mil gracias por esta conversación tan deliciosa.